Krishna. Hare Krishna. Bueno, entonces ahora sí Hare Krishna, van entrando por ahí diferentes devotos, Hare Krishna madres, Hare Krishna a todos. Entonces, bueno, para las personas que estuvieron y los que no estuvieron también hace antier, hoy es viernes, es los que estuvieron el miércoles, estuvimos hablando de los dochas por el Prabhu Vaishnava. Entonces, a raíz de ese tema, quedamos en, como Daniela es microbióloga y sabe mucho de alimentación, entonces la idea es que hoy ella va a hablar de la alimentación de acuerdo a los dochas. Se nombraron mucho las cosas, los alimentos salados, los dulces, los amargos, los picantes, entonces vamos a decir qué alimento debe consumir cada tipo de docha, el vata, kapha, pita y kapha, entonces eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Daniela, por favor, Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues la idea es seguir conociendo de este mundo, que la verdad uno cada vez se sorprende más y uno ve súper marcada la diferencia entre el conocimiento que uno normalmente tiene y todo este nuevo conocimiento adicional que uno adquiere de la Ayurveda. Entonces hay un principio fundamental que para entender por qué cada dosha tiene como su sabor o por qué está basado en la teoría de los 6 sabores, debemos entender que esos sabores, que son el dulce, el salado, el astringente, el amargo, el ácido, esos sabores nos llevan a explorar en nuestro cuerpo todas las necesidades y activar ciertas funciones, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que nosotros entendamos cuál es el alimento que necesitamos según nuestro dosha y mantener ese equilibrio, ¿sí? Que predomine nuestro dosha, pero que adicionalmente no tengamos un desequilibrio con los otros doshas, como lo veíamos en el text que realizamos el miércoles, y poder tener en equilibrio nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando ocurren todos estos desequilibrios, nosotros empezamos a sufrir de enfermedades, ¿sí? Y muchas de esas enfermedades son las que muchas veces no entendemos en la medicina que nosotros tenemos, ¿sí? En la convencional. Entonces nosotros muchas veces no entendemos por qué nos da cierta enfermedad y la importancia de la alimentación, la importancia que nos decía el Prabhu Vaishnava sobre el prevenir las enfermedades, ¿sí? Lo que yo les comentaba la otra vez, la idea es fundamentarme, aprender bastante sobre la alimentación y todo, la medicina funcional y adicionalmente sobre la medicina ayurvédica, ¿sí? Y particularmente, como les comentaba, todo se basa, la mayor parte de todas las curas de las enfermedades parten de una buena alimentación. Entonces, primero que todo, eso es lo que debemos entender, ¿sí? La idea es que nosotros acá no salgamos expertos en ser cocineros, pero sí al menos que debo comprar. Cuando vaya al súper, que yo haga la lista y diga como, bueno, estos van a ser los vegetales que yo necesito, que no solamente la gente se diga, y es que por ser vegetariano ustedes no comen nada. Y esa gama tan amplia de vegetales que nosotros tenemos, o muchas veces uno entra a este mundo y entra sin saber qué es ser vegetariano y lo más fácil es solamente comer arroz y pasta, ¿sí? Que es el desequilibrio que tienen muchas personas. Entonces, esta dieta que se basa en esos 6 sabores, ¿sí? Les voy a explicar por qué es importante cada sabor. Entonces, tenemos el dulce. El dulce, sus beneficios es que nos dan fuerza en los tejidos, ¿sí? Es el primer contacto que nosotros tenemos con nuestra leche materna, ¿sí? Acuérdense que nuestra leche es glucosa, es lactosa, ¿sí? Es a base de la glucosa y ese es nuestro primer acercamiento. Tenemos que los dulces nos ayudan a cicatrizar, es bueno para la piel, el cabello y nos ayuda con nuestra estructura ósea, ¿ok? Entonces ahí van todos los sabores dulces. Tenemos el sabor agrio. Estos estimulan la actividad digestiva,
alivian la sensación de ardor o hinchazón que nosotros tenemos y estimula el apetito. Tenemos el sabor salado, que elimina la rigidez, elimina las obstrucciones en canales y poros y mejora las causas de sudoración y mejora el sabor de los alimentos, ¿sí? Por eso la sal es un acentuador, que muchas veces la sal la estigmatizamos mucho, ¿sí? La sal nosotros solemos estigmatizarla porque nos dicen es que la sal es la que nos eleva la presión, ¿sí? Entonces, esto ya lo han desmentido bastantes médicos que dicen dejemos de estigmatizar la sal porque ya se creó como no, es que yo no le agrego sal a mis alimentos, entonces por eso soy más saludable. Y no hemos podido combatir ese otro demonio que es el azúcar. Entonces estamos combatiendo algo que no es tan importante como el azúcar. Listo, tenemos el amargo, que activa, es el que nos ayuda sobre las personas que sufren de anorexia, ¿sí? Nos ayuda para combatir microorganismos, mejora la retención de la información, nos mejora todo nuestro estado de conciencia. Cuando sentimos síntomas de náuseas, fiebre, todos los sabores amargos son los que nos alivian y mejora la fatiga muscular. Tenemos el picante, que cura esas enfermedades de la garganta, por eso es bueno, aunque a uno le dicen casi todos los remedios para expectorar son a base de cúrcuma. Alivia las condiciones alérgicas, la hinchazón y todos los problemas digestivos. Tenemos el sabor astringente, que ayuda para limpiar la sangre, ¿sí? La cicatrización y causas de estreñimiento. Entonces ahí tenemos los 6 sabores que nosotros debemos incluir en nuestra dieta y que debemos de tener balanceados. Entonces ahora vamos con la dieta para cada tipo de dosha, ¿sí? Según lo que vimos. Entonces, para las personas vata, tenemos que las verduras que deben incluir en su dieta son los espárragos, el ajo, la cebolla, la remolacha, los pepinos, los nabos, las alubias verdes, las judías verdes, la zanahoria, los calabacines y los rábanos. ¿Qué deben evitar? El brócoli, los guisantes, los pimientos, las patatas, las berenjenas, la col de Bruselas, los hongos, el col, el coliflor, el apio, el tomate y los brotes. Acuérdense que la idea es que según el test que realizamos, cuando nosotros nos dimos cuenta que tenemos muy alto uno, entonces la idea es estimularlo, ¿sí? Pero después vamos a llegar a ese equilibrio. No es que yo vaya ya a quitar de mi dieta los alimentos, entonces, no es que ya voy a dejar de comer brócoli porque me aumenta bata y yo quiero engordar un poquito porque bata está muy, muy exaltado. Entonces la idea no es quitar los alimentos, sino que en este momento que nosotros miramos qué debemos reducir y qué debemos aumentar, pues ahí es donde vamos a jugar con nuestros alimentos, ¿sí? Dentro de las frutas tenemos los plátanos, el mango, las bayas, las cerezas, los melones, las papayas, mandarinas, naranjas, limón, coco, higos, uvas, melocotones, los ananás, ¿sí? Las bananas y las ciruelas. ¿Qué debemos evitar? La manzana, la pera, el arándano, la granada, las pasas y la fruta que no esté madura. ¿Listo? Acuérdense que lo ideal ahí es aumentar el dulce. Tenemos en cereales, consumir avena, arroz y trigo. Evitar la cebada, la avena seca, el mijo, el centeno y el maíz. ¿Sí? Productos, pues las personas que son vegetarianas, incluir lácteos en su dieta. Las legumbres, incluir garbanzos, lentejas, el tofu y el mongo. Y el resto evitarlas. Aceites, lo ideal es que consumamos, yo siempre les he dicho, pues hay muchas ideas que salen como el aceite de girasol, el de soya,
el de canola. Siempre en mis charlas les comento como mi lucha contra todo este tipo de vegetales. Lo ideal, y para todos los doshas está muy recomendado, el aceite de ajonjolí, el aceite de coco y el aceite de aguacate. No he encontrado en ninguna parte que esté como restringido. ¿Listo? Si necesitan edulcorantes, la miel, ¿sí? La miel para todo, preferiblemente con esto que yo les digo de consumir dulce, evitar los jugos. Acuérdense, y en otra charla que también deseo como compartirles, es evitar todos los jugos, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos jugos, lo que estamos realizando es un caldo de azúcar. Entonces, por favor, evitar todos esos jugos de fruta para mejorar nuestra salud. Hare Krishna, Prabhu Vaisnava, por acá. Prabhu Vaisnava, bueno, creo que se desconectó, pero bueno, ahí te lo saludamos. Que por acá ahorita nos vaya complementando un poquito lo que vamos diciendo. Prabhu Vaisnava, Hare Krishna. Entonces, como estábamos hablando de los doshas el miércoles, entonces la idea es que estamos complementando lo que el Prabhu nos explicó, diciendo qué alimentos necesita cada dosha, o lo que dijimos, cuáles son los salados, los picantes, los dulces. Eso es lo que está hablando Daniela en este momento. Hare Krishna, Prabhu Vaisnava. Bueno, por acá la madre de Araimi me pregunta que si los jugos así no le echemos azúcar. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros realizamos jugos de frutas? Sí, yo recomiendo mucho los jugos de vegetales, cuando nosotros hacemos jugo de apio, de col, de pepino. Son recomendables. Acuérdense que todo en exceso es malo, ¿no? Hay gente que se toma todos los días un jugo verde por toda su vida. Estos también son diuréticos perjudiciales. Pero las frutas, cuando nosotros las hacemos en jugo, rompemos ese enlace de fructosa, ¿sí? Entonces acuérdense que nosotros tenemos disacáridos y monosacáridos. Entonces la fructosa es un disacárido que cuando rompemos el enlace, al licuar esa fruta, nos va a quedar solo el monosacárido glucosa, y eso es lo que nosotros nos vamos a consumir. Por eso es preferiblemente, y la fructosa nos eleva el ácido úrico. Para las personas que de pronto no saben, la fructosa es uno de los principales elevadores del ácido úrico, que desencadena un montón de enfermedades que muchas veces la asocian también con el alto consumo de proteína, pero está más asociada a la fructosa. Entonces es mejor consumir fruta, que aparte me va a dar esa fibra que yo necesito, mientras que en jugo no me la da. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo con los jugos de fruta. ¿Listo? Y eso también, si de pronto queremos profundizar en el tema, también lo podríamos hablar, porque es un mito que hay por ahí muy frecuente. ¿Listo? Entonces seguimos con los bata. Las semillas que deben de consumir, tenemos semillas de girasol, ¿sí? La semilla de girasol es súper buena consumirla. Aparte que nos aporta buenas cantidades de grasa. La de ajonjolí también, que son grasas saludables, ¿sí? Ahí es donde nosotros consumimos toda esa grasa saludable. Tenemos las hierbas y las especias. Entonces se recomienda la pimienta inglesa, el comino, el hinojo, la albahaca, la safétida, el laurel, el maciz, la mostaza, la nuez moscada, el orégano, la salvia, la canela, la pimienta negra en pocas cantidades, el jengibre, la mejorana, el cardamomo, el cilantro, el estragón, los clavos, tomillo, y se debe de evitar el coriandro, el azafrán, el perejil y el anís. Entonces estos son para los bata. Los alimentos que deben de consumir los que están en pita. Entonces, en verduras tenemos espárragos, brócoli, la col de Bruselas, las coles, el coliflor, el apio, el pepino, las leguminosas verdes, las verduras de hojas de guisantes, la lechuga, los hongos, las judías verdes, las patatas, los brotes, el pimiento dulce y el calabacín. ¿Qué debemos evitar? La remolacha, la zanahoria, la berenjena, el ajo, el pimiento, la cebolla, el rábano, la espinaca y los tomates.
En frutas debemos consumir manzanas, cerezas, cocos, higos, uvas, mangos, melones, naranjas, peras, ciruelas, uvas pasa. Evitar el albaricoque, el plátano, las bayas, los arándanos, el pomelo, la papaya y el melocotón. ¿Listo? En cereales deben consumir la avena, la cebada, el arroz y el trigo. Y deben evitar el arroz integral, el maíz, el mijo y el centeno. ¿Sí? Productos de granja, la mantequilla, el ghee, el helado y la leche, y evitar los quesos y el yogur. En legumbres tenemos los garbanzos, el tofu y el mongo, y evitar las lentejas. En aceites, lo que les decía, el de coco, el de oliva, y evitar las almendras, el maíz, el cártamo y el de sésamo. Semillas y nueces, consumir coco, semillas de calabaza y girasol, y evitar las otras semillas. En hierbas y especies se recomienda consumir cardamomo, cilantro, eneldo, hinejo, la menta, el comino, el azafrán, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra. Y evitar la sal, aderezos agrios, encurtidos, las salsas, los picantes y los vinagres y la sal en exceso. En los CAPA, entonces, ¿qué alimentos deben de consumir de preferencia? En verduras, el ajo, el apio, las arvejas, berenjenas, brócolis, brotes, cebollas, coliflor, espárragos, espinaca, lechuga, papas, rábanos, remolacha, repollo, vegetales de hojas verdes, zanahorias y setas. Y deben evitar las papas dulces, los pepinos, tomates y zapallitos italianos. Bueno, hay algo que yo no sé si en todas partes lo conocen, la patata o la papa dulce. Acá en Colombia es poco conocido, pero yo sé que en otras partes sí lo consumen bastante. Yo la verdad lo descubrí una vez en un conjunto en Medellín donde una tía la tienen como ahí en el jardín y de eso va una florecita súper bonita, y cuando alguien estaba podando le sacó la raíz y oh sorpresa, era patata. Y nosotros dijimos, ¿eso qué es tan raro? Entonces mi mamá dijo como, ay, yo creo que eso es una papita como dulce, y eso acá en Colombia nadie lo conoce. Y efectivamente es una papadita dulce, súper rica, y acá es poco común el consumo. Entonces sí, uno debería intensificar ese tipo de cultivos. Tenemos las frutas a consumir: las ciruelas, las fresas, las frutas secas, las granadas, las manzanas, las pasas y las peras. Debemos evitar las bananas, las chirimoyas, las ciruelas, los cocos, dátiles, duraznos, higos, limones, mangos, melones, naranjas, papayas, piñas, sandías, uvas. En general, todo lo que es jugoso y dulce, porque acuérdense que todos los CAPA, pues debemos reducir eso que el exceso de dulce. ¿Listo? En cereales debemos consumir cebada, centeno, maíz, trigo, y evitar el arroz, la avena y el trigo en poca cantidad. Productos de granja se recomienda consumir la leche desnatada. Yo la verdad no, tampoco soy partidaria de consumir leche deslactosada ni descremada, ni nada de esto, también por el contenido de azúcar. O sea, cuando uno trabaja en la industria de alimentos, yo ya llevo 5 años trabajando para la industria de alimentos, y uno se da cuenta de todo, o sea, de los procesos que los procesos llevan es a la producción o a la ruptura de esos enlaces químicos, y realmente uno se termina consumiendo es una cantidad más alta de azúcares. Entonces, por eso no soy partidaria, sí, preferiblemente, o sea, nos cae definitivamente mal la leche, consumir leches vegetales, consumir leche de coco, mirar la receta que les dejé. La leche de coco es súper fácil de hacer, entonces consumir
preferiblemente otro tipo de bebida como light, ¿sí? Pero ese de que hay la leche deslactosada y descremada es más fitness, no es cierto. Entonces, para que nos quitemos como esa idea de la cabeza, porque no, o sea, yo sé que el mundo de la nutrición está lleno de mitos, o sea, está lleno de mitos y uno se deja llevar por todo lo que dice. Entonces, por eso nosotros no sabemos leer nunca una tabla nutricional, ¿sí? Nos queda súper complicado, por lo que les decía también que uno lee y le dicen, no, es que esta dieta se basa en 2000 kilocalorías diarias, entonces la gente se llena de las ideas de la cabeza de no, es que tengo que contar calorías, es que, y ni siquiera sabemos cómo está compuesto nuestro alimento, o sea, ni siquiera sabemos qué es una molécula, qué es lo que necesitamos, si de verdad me está vendiendo eso, si es de verdad lo que yo estoy consumiendo. Entonces, primero que todo, tenemos que conocer qué es el alimento, o sea, y qué es lo que yo me estoy consumiendo. Si no, de verdad que de nada nos sirve seguir un montón de gente que uno dice, no, es super fitness, cuando realmente de fitness lo único que tiene es que se dedica un montón al gimnasio, se dedica a adelgazar y después con un montón de molestias o de enfermedades que no pueden controlar. Entonces es mejor ser saludable conscientemente, ¿sí? Acuérdense que el alimento es el motor que nosotros, es eso que le damos a nuestro motor. Entonces es lo más importante y lo más consciente que nosotros debemos de realizar. Entonces seguimos. Con las legumbres que deben de consumir las personas que están en capa son el frijol, los garbanzos, las habas y el tofu, y evitar el resto de legumbres, ¿sí? Aceites recomendables, el de almendras y el de coco, semillas y nueces, semillas de calabaza y de girasol, y el resto están prohibidas por los contenidos de grasa que yo les digo que vienen en esas semillas. Hierbas y especias, todas. El jengibre es el mejor para la digestión. ¿Y cuál deben evitar? La sal. Entonces, esto es como así en general los alimentos que deben de consumir las personas. Yo no sé si el Prabhu Vaishnava de pronto tiene alguna recomendación. Bueno, por aquí la madre, antes del Prabhu Vaishnava, la madre Nanda nos pregunta que bueno, nos dice que la batata, lo que estabas contando, en Argentina es muy común. No, yo no la había escuchado, por ejemplo. Y no sé si es una pregunta o una afirmación, dice la stevia en hoja es buena para personas que necesitan azúcar. Sí, yo creo que es un comentario de la madre. Tenemos que tener mucho cuidado con la stevia, de verdad que sea stevia, que no nos vayan a dar otro tipo de edulcorantes. Acá, o sea, de verdad, yo no sé si ustedes, las personas que de pronto vienen en Colombia o en otras partes, una publicidad gigante que hay como aprende qué es lo que te estás consumiendo, porque hay veces sacan edulcorantes de el agave y ese edulcorante también es muy dañino. Entonces debemos de diferenciar cuál es el azúcar o cuál es esa fuente de azúcar que realmente están vendiendo como un edulcorante saludable. ¿Listo? Sí, hay plantas de stevia. Entonces es mejor tener la plantica de stevia. Y la madre la tiene. Y la madre nos va a enviar la plantica. Prabhu Vaishnava. Prabhu Vaishnava, Hare Krishna. ¿Ya tiene audio, Prabhu? ¿Haribol? No. ¿Sí tiene audio? Sí. ¿Haribol, Prabhu Vaishnava? No. Bueno, espere que el Prabhu Vaishnava como que se le fue el internet. Bueno, mientras tanto continuamos. Bueno, entonces otra cosa que yo les quería recordar es que todo este tipo de alimentos o que como nosotros realizamos o solemos basar nuestra dieta, cuando nosotros realizamos un estímulo, acuérdense que no solamente es por obra y gracia del Espíritu Santo que nuestro alimento va a llegar a nutrirnos, ¿sí? Todo ese sistema de captación de nutrientes está regulado por un montón de hormonas. Y no solamente las hormonas están en las mujeres, porque yo no sé
porque los hombres se alejan tanto del tema de la alimentación, creyendo que nosotras por ser más vanidosas entonces somos las que, ay no, es que si me engordo, es que si como de más, es que yo como mucho y nunca engordo. Eso también está muy ligado a ese estímulo que nosotros le damos a nuestras hormonas. Entonces hay hormonas que a nosotros nos dicen, venga, estoy lleno, ¿sí? Hay una hormona encargada de eso, hay una hormona encargada de decir, ya estoy lleno, ya no quiero comer más. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos saciamos? Es que tenemos un problema con esa hormona, ¿sí? Que nosotros somos de esos raquíticos y uno dice, no, pero es que, o sea, mi sistema es excelente porque yo como y como y no engordo. Entonces no es que yo tenga un sistema digestivo excelente, lo que nos decía el Prabhu Vaishnava la vez pasada. Hay personas que son súper delgadas, que comen y no engordan porque están regidas por el vata, pero que después de un tiempo, oh sorpresa, yo desequilibré mi organismo y eso va ligado a todo esto que vamos aprendiendo, y después de un tiempo ya mis hormonas me dicen, venga, es que usted toda la vida me acostumbró a eso, usted nunca tuvo una dieta balanceada y ya tiene los efectos de esa dieta que nunca hicimos balanceada. Entonces, si yo veo alguna anomalía, si yo observo que yo de pronto soy de esas personas que no me lleno con facilidad, o que de pronto si yo como y me da dolor de cabeza, si hay alimentos que uno dice, ve, comí y terminé con pesadez, tengo mucho dolor de cabeza, me siento mal, todo eso está regulado por las hormonas. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado los estímulos que nosotros estamos dando. Por eso les digo, la medicina funcional y la medicina ayurvédica se está uniendo muchísimo, y más como les comentaba, lo ideal es que nosotros entendamos, si primero seamos conscientes de qué es lo que me estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros comemos simplemente por saciar esa información que nosotros sentimos de estar con hambre, ¿sí? Entonces, como yo estoy acostumbrado a comer cada 3 horas y me cogió esas 3 horas que tenía que comer en la calle, voy y como lo primero que encuentre. Y ahí es donde yo no soy consciente del alimento que estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque voy a consumir lo primero que me ofrezcan. Ay, no es que voy a consumir unas galletitas mientras llego a la casa. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con esos snacks que uno suele pensar que tengo que consumir. ¿Por qué? Porque nos llenaron la cabeza de ideas de que si no comemos a horas nos da gastritis, de que si yo tengo que aumentar mi metabolismo tengo que consumir cada 3 horas. Entonces nosotros no somos así. Primero es fundamental entender cuál es mi organismo, ¿sí? Qué tipo de cuerpo tengo yo, qué tipo de alimentación tengo que llevar. Y segundo, entender todas esas hormonas que yo tengo. Si tengo bien la madre de todas las hormonas, que es la insulina, si esa la tengo bien, ¿cómo la voy a controlar? Y ahí sí empezar a entender cómo están funcionando las otras. Listo, por acá ya tenemos al Prabhu Vaishnava. Espérame, le doy audio. Espérame que no entra el audio. Listo, Prabhu Vaishnava. Haribol, Prabhu Vaishnava. ¿Haribol? Haribol, sí señor, listo. Reverencias, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, Prabhu, Hare Krishna. No, básicamente yo aquí estoy escuchando, está muy interesante todo lo que están hablando, está muy bueno, porque son daticos ya más concisos, más concretos acerca de cómo poder cuadrar una dieta más personal, ¿no? Cómo van a poder todos los que han estado siguiendo todas las clases acerca de encontrar la combinación de su docha y cómo van a poder hacer esa mezcla, ¿no? Y cómo van a llegar a un equilibrio más favorable para todo y ya con más conocimiento, ¿no? Está chévere porque está bueno porque ya lo podemos
llevar a una realidad, ¿sí? de alimentos, los cuales podemos conseguir, bueno, en donde estamos adquiriendo nuestros productos, y ya vamos a ir como con esa conciencia al lugar a decir, bueno, yo necesito esto, de una manera más específica, sin seguir de pronto si tienen algunos cambios para algunos, o si estaban alimentándose más o menos o bien. Entonces, está muy bueno, porque ahí ya se empieza a colocar más práctico, ¿no? Todo este tema de los dochas, de la ayurveda, porque lo vamos a llevar a una práctica, lo vamos a llevar a una realidad, donde vamos a tomar el calabacín, donde vamos a poder ejecutar este tema, la berenjena, para todos los de Bata, como la madre lo dijo, todos los que necesitan ese sabor picante. Entonces, en todos los productos que mencionó, lo van a poder buscar ahí y encontrar para que pueda favorecer mucho más. No, mi recomendación es para los que de pronto son pitas o tienen mucho fuego digestivo, que tengan mucha precaución, que se cuiden bastante, porque el pita tiene la tendencia a perder este juicio, a no controlarse mucho por lo mismo de su habilidad de poder comer demasiado y de poder comer mucho. Entonces tiende a descuidarse un poco, y después puede ser el que más va a sufrir las consecuencias ahí. Del resto no, sería como eso lo que tendría para aportar en esta charla. Está muy, muy buena. Bueno, Prabhu Vaishnava, muchas gracias. Pues todo este tema nos lo empezó a enseñar el Prabhu Vaishnava, pues es los que practicamos yoga, pues conocemos este tema, y pues realmente lo que estamos tratando de hacer aquí con estas charlas pues es eso, ¿no? Unir a las personas que tienen el conocimiento, si todos podemos exponer algo, que todo tenga que ver con la espiritualidad, que tenga que ver con Krishna, para predicar, para enseñar a los demás en la práctica, como estamos haciendo acá, con cosas reales, con datos verídicos que no son mentira, entonces con estudios. Entonces, para eso las personas que estamos aquí enseñando, pues hemos estudiado ciertas cosas, profesional, Prabhu Vaishnava, Prabhu Nitya, todas las personas que verdaderamente nos están enseñando. Entonces, pues para cerrar la charla, pues ya se va a acabar el tiempo. Entonces, lo que yo siempre digo, para mí es muy importante cuando doy una clase de yoga, siempre sin olvidar a Krishna, ¿no? Sin olvidar esa parte espiritual, sin importar sin olvidar de dónde viene esta cultura, que es en la India, que data de tantos años, y como nos decía el Prabhu Nitya, el Prabhu Vaishnava, son 4 ciencias muy importantes que tenemos que practicar, pero todo enfocándonos a que eso nos lleve a Krishna, ¿sí? Que tengamos una buena armonía en nuestro hogar, que conozcamos como nuestras cosas astrales con las cartas que estaba haciendo el Prabhu Nitya ayer, que conozcamos bien nuestros doshas, que hagamos yoga, que conozcamos la medicina ayurvédica, que conozcamos todas estas cosas, y no solo para satisfacer nuestro cuerpo y para tener como un buen nivel de vida, sino para enseñar a los demás, que eso es lo que estamos queriendo lograr acá, que podamos a través de nuestra práctica personal dar un ejemplo sin querer reconocimiento, sin nada de envidias, nada de otra cosa, solo queremos enseñar y que todos aprendan esto con este ejemplo, que todas las personas puedan salir después de esta situación que estamos viviendo y decir, bueno, logré algo, se nos fue el Prabhu Vaishnava, bueno, logré algo, logré enseñar, aprendí de tal persona, aprendí de los devotos, y que si nos llega a pasar algo, pues dijimos, bueno, cumplimos con nuestra meta, cumplimos con tener una buena salud, cuidé mi cuerpo, que era el vehículo de mi alma, y me fui tranquilo, olvidando que somos este cuerpo, no somos este cuerpo, somos almas espirituales. Pues los que tenemos un maestro espiritual, siempre agradeciéndole a él, siempre agradeciendo a Srila Prabhupada, a Gurudeva Paramat Deity, a todas las personas que nos llevan por este camino, sin importar qué somos, sino el cuerpo humano. Entonces, también como nos ha enseñado Sudadvaiti Maharaj, ¿no? Que ha estado con nosotros, no ha podido estar.
Entonces, extrañamos. y lo extrañamos mucho, que estaba en nuestras reuniones. Pero bueno, entonces está la idea de estas reuniones, por eso les queremos enseñar eso. Si ustedes quieren proponer un tema, como les hemos dicho, pueden hacerlo. Entonces, no sé, por acá hay algo que nos dicen por Facebook, no sé si es una pregunta de la madre Edna. Dice, muchas veces cuando se siente insatisfacción o hambre, es ansiedad o gusto por el sabor del alimento, sin que haya necesidad de él, o se necesita bastante energía. Sí, lo que pasa cuando nosotros no nos saciamos es que lo que les decía, esa hormona que es la leptina, no está mandando esa orden al cerebro. Y nosotros muchas veces sufrimos de esos desbalances hormonales por el estrés. Entonces yo sí creo que después de esta cuarentena, lo que les decía Kumar, de verdad que lo importante, no saben cuánto hemos aprendido, no saben cuánto nos han enseñado ustedes con las preguntas, nosotros colocándonos en la situación de estudiar, de unirnos con todos las personas conocedoras del tema. Yo creo que al menos uno ya sale con otra mentalidad. Yo creo que uno piensa todo lo que ha hecho mal durante mucho tiempo, simplemente por escoger mal la fuente de información o por simplemente uno estar en el día a día, el estrés del día a día. Entonces es muy importante que siempre tengamos como la mentalidad abierta y que empecemos de verdad a meditar para dejar de tener solo ese 5% consciente y empezar a explorar ese 95%. Sí, es muchas cosas que uno no lo va a encontrar por ahí en libros que le digan, no, es que tienen que meditar. Sí, eso uno no lo encuentra. Eso ya va en esta filosofía de vida que uno escoge vivir. Entonces, de verdad, muchas gracias siempre por abrirnos este espacio, por estar acompañándonos. Cualquier pregunta, acuérdense que nuestra dieta nosotros siempre la basamos en 3 macronutrientes súper importantes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y el exceso de todas muchas veces es perjudicial. Acuérdense que también el exceso de proteínas se vuelve glucosa y eso la gente no lo entiende. Entonces la gente muchas veces come solo carne y un poquito de ensalada y no cuenta como las proteínas que tiene la ensalada. Entonces es súper importante. Sí, los alimentos que le di es para balancear, mantener el dosha que nosotros tenemos, y los que les decía que debemos evitar es para que nosotros los reduzcamos y no seguir aumentando ese dosha. ¿Listo? Bueno, entonces ya se nos acabó el tiempo acá, entonces creo que ya no hay más preguntas, entonces yo creo que nos vemos mañana, entonces espero les haya gustado mucho el tema, entonces Hare Krishna, Devoticos, Hare Krishna Prabhu Vaishnava, todas las madres, Madre Radha Prema, Madre Radha, Hare Krishna, reverencias, que estén muy bien a todos, nos vemos mañana entonces, Hare Krishna, con un nuevo tema, que estén muy bien. Tengan una buena noche. Hare Krishna. Bueno, Hare Krishna. Hare Krishna y buenas noches para todos y gracias.